Muchas gracias a la Escuela de Osteopatía de Buenos Aires, a EOBA, por darme esta oportunidad de dar este conocimiento de los cursos de la mujer embarazada y del perine masculino. Y gracias a todos mis amigos que he tenido en contacto, sobre todo a Marcela y a Juan, que fueron ellos un poco los que hicieron de nexo de esta unión entre Blanes o España y Argentina. Primero de todo me presento para los que no me conozcan. Soy David Sánchez, soy fisioterapeuta, osteópata y psiconeuroinmunólogo. Y bueno, pues hace como unos 20-25 años que empecé a dedicarme al mundo del suelo pélvico femenino con el mundo de la ginecología. Posteriormente seguí formándome con el mundo de la obstetricia y ahí hice un lazo en el cual es indivisible el mundo del suelo pélvico femenino con el de la mujer embarazada. Y hace cuestión de unos 10 años, cuando ya un poco pensé, bueno, llevo demasiados años hablando del perine femenino, ¿por qué no? ¿Por qué no vamos a empezar a hablar del perine masculino? Y así lo hice. Empecé un poco pues a formarme en el mundo masculino. ¿Por qué? Porque me di cuenta de que nadie hablaba y que justamente cada vez más en las consultas pues venían hombres con disfunciones que, como luego veremos, cuando en la segunda parte de esta charrada, veremos que no solo es el mundo de la próstata. Entonces, ahí es un poco ese bagaje o ese recorrido mío dentro de la osteopatía, del mundo de la uroginecología y ahora últimamente en lo que sería la uroandrología. Entonces, es por eso que el motivo de la charla de esta masterclass es un poco intentar dar la idea de lo que vamos a exponer en el curso que realizaremos en septiembre en Neova. Es por eso que la primera parte voy a dedicarla un poco a hacer una síntesis, a hacer como una especie de hilo conductor de lo que sería ese curso de la mujer, de lo que sería la osteopatía y el mundo del embarazo, y la segunda parte la vamos a dedicar al mundo de lo que sería la osteopatía en la uroandrología. Entonces, bueno, si hay alguna pregunta en algún momento, pues me la podéis hacer, o si no, luego, pues al final, sin ningún problema, pues la contestamos. Entonces, pues vamos a empezar justamente con el mundo de la mujer, con el mundo del embarazo. Cuando hablamos de la osteopatía y la mujer embarazada, principalmente hay varios puntos importantes a tener claro dentro de este abordaje. Yo creo que cuando tratamos a la mujer embarazada, lo primero que tenemos que plantearnos es muchas veces el tiempo que ha utilizado o cuánto le ha costado de quedarse esa mujer embarazada. Porque muchas veces el hecho de que una mujer embarazada tenga una buena salud, o incluso me atrevería a decir que la salud de ese bebé en un futuro tiene base ya antes de que esa mujer se quede embarazada. Es por eso que la mujer que quiera quedarse embarazada ya tiene que empezar a prepararse o tiene que tener un cuidado antes de que se produzca esa concepción. Es por eso que hablamos muchas veces en los cursos también, cuando hablamos de cursos de osteopatía del embarazo, yo siempre le dedico un tiempo a lo que es la fase preconcepcional. Es muy importante que la mujer tenga una buena salud pélvica para que la receptividad uterina sea mejor. ¿Eso qué quiere decir? Que ahí entraríamos en otro concepto osteopático que sería lo que es la fertilidad femenina. Entonces, esa etapa preconcepcional también es muy importante. El útero tiene que ser receptivo, las trompas tienen que ser receptivas, la pelvis tiene que ser receptiva para que a esa mujer le cueste menos de quedarse embarazada. Entonces, son detalles también que con el mundo de la osteopatía tenemos mucho campo terapéutico a realizar. Una vez que la mujer se queda embarazada, pues bueno, empieza quizás a tener una serie de dolores, de molestias, de disfunciones, pero cuando nosotros como osteópatas o como terapeutas nos acude a nuestra consulta una mujer embarazada, uno de los principales a veces problemas que tenemos los terapeutas o los osteópatas es el miedo a tratar a una mujer embarazada. ¿Por qué? Porque el hecho de que si le puede hacer daño, si le puede hacer daño al bebé, si esa mujer sangrará después del tratamiento. Entonces, todos tenemos un cierto reparo, un cierto miedo.
Ese miedo tenemos que empezar a hacerlo desaparecer. Tenemos que tratar a la mujer embarazada como una mujer que no es una mujer enferma, es una mujer, pues bueno, que son dos vidas en una, pero un embarazo no es una enfermedad. Al contrario, un embarazo es un estado que tiene que ser de salud, aunque no deja de ser a veces un estado proinflamatorio o con incluso una hiperactividad del sistema inmune, que ahí entraremos en campos más de psiconeuroinmunología, pero el embarazo, en teoría, es un estado totalmente fisiológico y que la mujer, gracias al eje neuroendocrino, es capaz de regularlo y de modularlo. Por eso, el miedo a tratar a una mujer embarazada tenemos que empezar a borrarlo de nuestras mentes. Tenemos que intentar tratar a la mujer embarazada como una mujer sana y una mujer totalmente preparada para el estado gestacional en el cual se encuentra. Ese miedo a veces a tratar a la pelvis, ese miedo a tratar a la mujer embarazada, tenemos que pensar que en el tratamiento osteopático no solo vamos a trabajar a la pelvis. El objetivo de un tratamiento osteopático durante la mujer embarazada no solo es la pelvis, sino que tenemos que hacer un trabajo de contenido y continente. Es por eso que una de los puntos importantes a trabajar va a ser el útero, sus ligamentos, el posicionamiento del útero. Muchas veces la gente tiene miedo a acudir a un osteópata cuando está embarazada porque piensan que, bueno, pues vamos a manipular al bebé o vamos incluso a girar al bebé. Yo siempre le digo lo mismo a la mujer embarazada. No, o sea, nosotros no giramos bebé, los osteópatas no tenemos criterios para girar a un bebé, eso tiene que hacer un ginecólogo bajo un control. Entonces nosotros simplemente vamos a dar espacio a ese contenido y ese continente pélvico. Por otra parte, la mujer durante el embarazo va a tener que tener una buena capacidad de adaptación de cambios a esos cambios que va a sufrir o esos cambios que va a tener durante los trimestres gestacionales, como luego veremos. Normalmente, yo cuando luego hablaremos un poquito del tratamiento, yo siempre divido lo que es el periodo de los 9 meses de gestación en 3 trimestres. ¿Por qué? Porque cada trimestre tiene sus cambios y cada trimestre, en función de esos cambios, tiene su tratamiento osteopático concreto y preciso. Otra cosa importante dentro de la osteopatía obstétrica es que es también muy importante a recalcar en las mujeres que están embarazadas, es justamente que el tratamiento o el hecho de que una mujer tenga salud durante su embarazo no es solo del tratamiento en camilla, o dicho de otro modo, la salud de una mujer embarazada va a depender del movimiento. Se tiene que inducir a que la mujer embarazada se mueva, a que a la mujer embarazada realice una actividad física. El embarazo es justamente movimiento. Es por eso que tenemos que inducir a esas mujeres a que hagan actividad física. Evidentemente que la combinación entre el trabajo activo y lo que podríamos llamar como trabajo pasivo dentro osteopático es lo que va a dar la máxima calidad durante la gestación. Es por eso que podemos, la típica frase de que no hay humano sedentario sano. En una mujer embarazada, aún más. La mujer embarazada necesita movimiento, necesita hacer el ejercicio que sea. Hay gente que dice, no, a mí no me gusta hacer ejercicio. Pues bueno, vete a bailar, vete a nadar, vete a hacer danza del vientre y luego ve al osteópata. Yo siempre digo que a nivel osteopático lo que hacemos es un poco alinear, equilibrar sistemas faciales, sistemas neurológicos, sistemas viscerales, sistemas vasculares, como luego veremos que es muy importante en las mujeres embarazadas, y luego ese ajuste que hemos hecho a nivel osteopático se reequilibra con la actividad física. Es por eso que el trabajo activo es indispensable. En el curso también aprendemos justamente a cómo realizar una historia clínica sistemática y analítica para la mujer embarazada. ¿Por qué? Porque no es una historia clínica simple. La historia clínica de una mujer embarazada tiene que ser muy, muy, muy sistemática con respecto al lazo neuroendocrino y también a lo que sería el sistema neurovegetativo. Aparte de todo el campo más estructural o miofascial, que luego detallaremos un poquito, la historia clínica de la mujer embarazada tenemos que hacer preguntas de índole investigadora sobre el eje neuroendocrino y sobre el eje neurovegetativo.
Pensemos que el eje neuroendocrino, todo lo que es el eje hipotálamo, hipófisis, gonadal, va a ser un poco el sostén que va a hacer que ese embarazo sea fructífero. Es por eso que gracias a las hormonas, ¿no? Podemos decir que santas hormonas que son las que hacen que esa mujer mantenga su periodo gestacional, no haya un aborto o no haya un embarazo adelantado, o que haya una buena calidad tisular incluso. Si una mujer tiene un mal ajuste, un mal equilibrio neuroendocrino, el embarazo puede ser que sea alterado a nivel, pues incluso de molestias, a nivel de energía, a nivel de capacidad de adaptación de cambios. Es por eso que es muy importante, pues bueno, a veces la simple pregunta de esa mujer embarazada en la historia clínica de decirle, ¿cuánto tiempo te costó de quedarte embarazada? Una mujer que le cuesta mucho tiempo, no, llevo 1 año, llevo 2 años, o una mujer que ha tomado una píldora anticonceptiva durante mucho tiempo, va a ser una mujer que va a tener un eje neuroendocrino más alterado y más gastado. Y eso va a condicionar muchas veces que luego el cataclismo que se va a producir a nivel hormonal durante el embarazo sea pues manifestado con algún tipo de alteración. O, por ejemplo, lo que es el tiroides, es también, hay muchas mujeres que tienen hipotiroidismos subclínicos, que luego van a estar candidatas a tener poca energía, que nos lo van a manifestar en la historia clínica. Eso por la parte de las hormonas. A nivel del sistema nervioso neurovegetativo también es muy, muy importante. Y gracias a la osteopatía tenemos grandes herramientas para neuromodular ese sistema neurovegetativo. Tenemos que pensar que el embarazo tiene que estar regulado y controlado, o más bien dominado por el sistema nervioso parasimpático. Es por eso que todo lo que sean inputs simpáticos y todo lo que sean inputs dependientes del cortisol van a alterar todo lo que es la proliferación de ese embarazo. Y sobre todo más cuando se acerca al parto. Todos sabemos que el parto es un momento puramente parasimpático y es por eso que tenemos que durante el embarazo utilizar técnicas osteopáticas para intentar que esa mujer tenga un nivel del sistema nervioso simpático lo más bajo y modulado con el parasimpático. De ahí técnicas craneales, técnicas sacrales, técnicas de neuromodulación de los ganglios simpáticos, técnicas intersomáticas, etc. Pero son 2 puntos muy importantes que ya en la historia clínica lo podemos más o menos inducir. Por ejemplo, no podemos permitir que una mujer embarazada nos venga con un estrés excesivo, o una mujer embarazada esté trabajando dominada por el cortisol hasta el último momento antes del parto. ¿Por qué? Porque van a ser frenos para un buen sistema de parto. Entonces, en la historia clínica no podemos olvidar esa parte de la dominancia hormonal y de la dominancia neurovegetativa. Si hay alguna disfunción, a nivel osteopático lo podemos modular. Por otra parte, otra cosa importante dentro del curso es la exploración de la mujer embarazada. Cuando exploramos una mujer embarazada, tenemos que pensar que una mujer embarazada no se puede mover, todo depende del estado gestacional, ¿no? Pero con esto quiero decir, no es que no se pueda mover, quiero decir que no tenemos que hacerle demasiados test. Entonces tenemos que ser muy precisos con la exploración osteopática en la mujer embarazada, porque no podemos ponerla, siéntate, ponte de pie, inclínate, gírate, no podemos cargarla de órdenes. Entonces tenemos que hacer una exploración muy, muy sistemática y con las ideas preconcebidas nuestras muy, muy claras. Tenemos que pensar que durante el embarazo se van a producir una serie de cambios, una serie de cambios morfoestáticos y una serie de cambios morfodinámicos. Eso quiere decir, cambia la estática de la mujer y cambia la dinámica. Como consecuencia, nosotros realizaremos muy pequeños test y a veces incluso, yo siempre lo comento en mis formaciones, que nuestros ojos tienen que ser como escáneres con rayos X que simplemente visualizando a la mujer y haciendo, 2 o 3 test, ya podemos saber dónde está la disfunción. Pero para hacer esos 2 o 3 test precisos, tenemos que saber muy bien cuáles son los cambios morfoestáticos y morfodinámicos que se producen en cada trimestre de la gestación. ¿Qué cambios hay en el primer trimestre? ¿Qué cambios hay en el segundo trimestre? ¿Qué cambios hay en el tercer trimestre? ¿Los ha hecho la mujer? ¿No los ha hecho? ¿Esa mujer que tenemos delante ha tenido capacidad de adaptación de cambios a esos cambios que sean fisiológicos? Porque si no ha tenido capacidad de adaptación es cuando van a empezar a producirse
molestias, dolores de lumbares, dolores en los pies, dolores en las cadenas cinéticas posteriores, pelvis no adaptogénicas, pelvis congestivas, diafragmas que no se mueven, úteros que no crecen del modo que tendrían que crecer o úteros que no se adaptan al contenido ni al continente pélvico. Entonces, como consecuencia, todo eso van a producir pues, molestias, dolores, que si nosotros vamos haciendo ajustes osteopáticos, el embarazo va a ir proliferando de forma mucho más cómoda. Es por eso que tanto la exploración como lo que sería el tratamiento en sí, lo vamos a tener que siempre subdividir o pensar en estos 3 trimestres. Yo siempre, no es lo mismo trabajar con una mujer en un primer trimestre que en un segundo, en un tercero. El primer trimestre normalmente siempre es un trimestre donde más impregnación o alteración neuroendocrina existe. Es incluso también el trimestre con más influencia neurovegetativa. La mujer durante el primer trimestre se va a encontrar pues, más cansada, va a tener vómitos, va a tener somnolencia. A veces es un trimestre que incluso, según cómo sea esta mujer embarazada, no tocamos a nivel osteopático. Pero hay otras mujeres que sí que lo van a necesitar. Entonces es un trimestre que es de adaptación. La mujer se ha quedado embarazada y este primer trimestre su eje neuroendocrino, su sistema neurovegetativo se tiene que adaptar a esa nueva explosión de hormonas y de explosión de cambios morfoestáticos y morfodinámicos. ¿Que no lo hace correctamente? Entonces sí que necesitará ayuda por parte osteopática. Luego tenemos el segundo trimestre. El segundo trimestre gestacional normalmente es el trimestre de más bienestar mecánico e incluso de equilibración neuroendocrina. Es un trimestre en el cual la mujer se encuentra pletórica, es un trimestre en el cual la mujer se encuentra ya mucho más energética, es un trimestre en el cual el útero ya se hace exopélvico, sale de lo que sería la pelvis, se hace presente, entonces como consecuencia la mujer pues, bueno, está como más presente y más consciente de su embarazo. Es un trimestre también en el cual podemos decir que es la zona del meridiano, en el cual toda esa pelvis, sobre todo la pelvis, y no olvidemos, como luego diremos, el pívot de la pelvis, que va a ser la coxofemoral, va a ser muy importante tenerlo en cuenta para que esa pelvis sea bien adaptogénica. Y luego, por otra parte, tenemos el tercer trimestre. El tercer trimestre es quizás uno de los más importantes y fíjense que justamente es el trimestre en el cual la mayoría de veces nos acuden las pacientes a nuestras consultas. La mayoría de veces te vienen mujeres embarazadas que te dicen no, yo estoy de 8, 7 meses, 9 meses y vengo ahora al osteópata porque tengo una ciática. Esto es lo más común, a no ser que esa mujer ya conozca la osteopatía y viene desde el principio. Pero la mayoría de veces te vienen al 8º, 9º mes con la típica sacroileitis, con la típica compresión del nervio pudendo, con la típica parestesia a nivel de las extremidades inferiores. Y justamente, ¿por qué? Porque es el trimestre de más sobrecarga mecánica. Es el trimestre en el cual la pelvis se tiene que preparar para el momento del parto y aquí la mujer ya empieza a perder su energía y su capacidad de adaptación de cambios morfostáticos y morfodinámicos. Es por eso que es un mes súper importante en el cual cuanto más tenemos que hacer tratamientos osteopáticos o cuando más tenemos que hacer ayudas osteopáticas. ¿Por qué? Porque esa mujer pierde la energía, entonces nosotros tenemos que ahí hacer apoyos osteopáticos. Y el segundo motivo importante es porque tenemos que preparar a la pelvis, al suelo pélvico y al bebé, y a la madre, evidentemente, para el momento del parto. Entonces, es un trimestre muy importante en el cual ahí disponemos de un gran palmarés de técnicas osteopáticas a nivel miofasciales del suelo pélvico, a nivel del core, a nivel de la fascia toracolumbar, a nivel del diafragma, a nivel incluso de la peristalsis uterina. Es importante. No podemos permitir que una mujer a punto de parir tenga una mala peristalsis uterina, porque ese útero va a necesitar pues, que haya una buena peristalsis en el momento del parto. Entonces, tenemos que abordar todas las estructuras a nivel de periparto para que esas contracciones luego sean eficaces y esas contracciones sean completamente indicadas para ese momento mágico del parto. Y luego, evidentemente, podríamos añadir un cuarto trimestre, que es un poco más, bueno, no irreal, sino es más real, pero a veces se olvida,
que yo siempre también lo cito, porque es el cuarto trimestre, se refiere a el posparto. Fíjense que se habla mucho de la fase preconcepcional, se habla mucho de que una mujer se tiene que quedar embarazada, a veces se le da ayuda incluso hormonal, se habla mucho del embarazo, se prepara mucho a la mujer embarazada, pero la mayoría de veces el posparto es el gran olvidado. El posparto es una fase en la cual la mujer se olvida, la mujer no acude a ningún sitio. Y es también otro trimestre, y me atrevería a decir más que de 3 meses, porque un posparto puede ser incluso llegar hasta 6 meses, un año, en el cual se tiene y es vital el tratamiento y el cuidado osteopático o de terapia manual. Entonces, toda esa clasificación y saber qué ocurre en esos 4 tiempos, a nivel tanto teórico como a nivel de exploración, es básico para realizar un tratamiento puramente correcto. Por otra parte, cuando una mujer se queda embarazada, lo que tenemos que pensar siempre es qué es lo que está produciendo el embarazo en la mujer del cuerpo. Yo siempre, cuando hago un curso, siempre digo lo mismo. ¿Qué es un embarazo? ¿Vale? Entonces, pues bueno, podemos hacer 40.000 definiciones de lo que es un embarazo, pero hasta cierto punto, si lo miramos a nivel muy biomecánico, un embarazo es un aumento de presión intraabdominal. Es como bueno, pues si tenemos una caja y le metemos presión, entonces esa presión, que en sí sería la presión del útero grávido, va a producir toda una serie de cambios estructurales en la mujer. Entonces, ese aumento de presión intraabdominal dentro del cuerpo de una mujer es lo que va a producir toda una serie de cambios, que es lo que tenemos que conocer. El aumento de la presión intraabdominal, evidentemente, que como hemos dicho, van a producir pues, cambios estructurales, cambios viscerales, el útero va a crecer, va a comprimir las vísceras, pero hay dos partes que tenemos siempre que tener muy en cuenta en el tratamiento de la mujer embarazada. Y es todos los cambios que producen ese aumento de presión intraabdominal en el mundo vascular. Cuando trabajamos osteopáticamente, pensamos mucho en el mundo estructural, en el mundo visceral, en el mundo miofascial, pero a veces nos olvidamos del mundo vascular. Y en la mujer embarazada es indispensable trabajar a nivel vascular. Y cuando digo a nivel vascular, me refiero a eso. Si estamos diciendo que una mujer embarazada tiene un aumento de presión intraabdominal, la presión intraabdominal lo primero que va a producir es un enlentecimiento del sistema cardiovascular y un enlentecimiento del sistema vascular. Es por eso que tenemos que tener muy presentes que los puntos, sobre todo del diafragma pélvico, del diafragma torácico inferior, del diafragma torácico superior o el desfiladero torácico, de las costillas, de la fascia toracolumbar, todos son estos puntos por los cuales va a haber un gran pasaje del sistema del retorno venoso. Y con esto me estoy refiriendo al sistema ácigos y hemiácigos. Es por eso que una mujer embarazada no podemos permitir que tenga esos puntos de peajes cerrados a nivel circulatorio. Entonces, este sistema vascular va a ser indispensable chequearlo y muchas veces es simplemente visualizar cómo está la postura. Vemos una mujer embarazada, vemos cómo está su tensión del core y vemos cómo está su tórax y ya podemos pensar si esa mujer va a tener unas varices vulvares o unas varices lumbares, que esas varices lumbares muchas veces son las que nos están produciendo todas esas lumbalgias venosas y no es más que una dilatación de las venas lumbares ascendentes producidas por la hiperpresión del útero grávido. Como consecuencia, parece que es un texto que lo intento así sintetizar de forma muy rápida, todo esto lo desmenuzamos y lo analizamos más en las formaciones para que el osteópata tenga criterio de todo este circuito y que tenga las herramientas necesarias para tratar a la mujer en el embarazo y que todo ese sistema de retorno venoso y linfático mejore esos estados de congestiones pélvicas. Pensemos que muchas veces
estas hiperpresiones abdominales van a producir congestiones pélvicas y estas mujeres a veces puede ser que aparecen esas varices en la vulva que van a hacer que el parto no luego pueda ser un parto vaginal, sino que sea una cesárea, o esas hemorroides, o incluso esas varices en las extremidades inferiores o molestias en las extremidades inferiores. Entonces, por una parte tenemos esa hiperpresión abdominal que nos está alterando todo ese sistema de retorno venoso y luego tenemos también que incluir todo lo que sería el sistema nervioso periférico. ¿Por qué? Porque muchas veces se nos van a escapar conceptos típicos en la mujer embarazada. Y os voy a poner un ejemplo muy sencillo. Es muy típico que muchas veces las mujeres, cuando están en el séptimo, entre el sexto y el séptimo mes de embarazo, les aparezca un dolor sobre la zona ilioinguinal, sobre la zona de las ingles. Vienen quejándose de la zona inguinal. El dolor de la zona de la ingle, hasta cierto punto, siempre tenemos que discriminar. Este es un ejemplo, simplemente para que vean la relación con el sistema nervioso periférico. ¿Por qué? Porque cuando aparece este dolor en la zona ilioinguinal, lo que tenemos que saber es de dónde procede. Puede proceder, primero, de la coxofemoral, con la relación de los músculos obturadores. Puede también ser un motivo de tensión en el ligamento redondo del útero, por expansión de ese útero grávido. Pero también podríamos añadir una relación neurológica del sistema nervioso periférico por todo lo que serían, por ejemplo, en el caso del nervio ilioinguinal, iliohipogástrico, genitofemoral. ¿Por qué? Porque si una mujer tiene una barriga muy grandota y tiene un útero muy expandido, lo que va a hacer es que todos los tabiques del core, el oblicuo externo, el oblicuo interno, el transverso, el recto anterior del abdomen, esos tabiques estén como más estrechos. Y al estar más estrechos producen unas neuropraxias, o producen una neuropraxia de ese nervio ilioinguinal, iliohipogástrico, genitofemoral, y eso va a producir un dolor en la zona ilioinguinal. Es por eso que, con este ejemplo, así como muy simple, lo que le quiero transmitir es justamente eso, que cuando viene una mujer embarazada, siempre nos viene diciendo, me duele la zona inguinal. Nosotros lo que tenemos que hacer siempre es irnos a nuestro cajón principal y buscar todas las posibles relaciones que tiene ese dolor ilioinguinal. Porque a veces decimos dolor ilioinguinal, cadera o ligamento inguinal, pero tenemos siempre que ir más allá, tenemos que relacionar. Dolor en la cadera, ¿qué puede ser? Puede ser la coxofemoral, puede ser los obturadores, puede ser la expansión del ligamento redondo del útero, puede ser la expansión del core y una neuropraxia del ilioinguinal y hipogástrico. Miraré cómo está la fascia toracolumbar, se activa bien el transverso, no se activa bien el transverso. Tenemos que mirar todas esas cadenas lesionales y esas cadenas tensionales que justamente en el embarazo se alteran. Y piensen que una mujer embarazada durante 9 meses su cuerpo cambia en un 80 y un 90%. Como consecuencia, todos esos cambios endógenos producidos por la presión intraabdominal van a producir cambios estructurales, viscerales, vasculares, neurológicos, del sistema nervioso neurovegetativo, hormonal. Entonces, tenemos un gran palmarés de cajas en las cuales nosotros tenemos que saber dónde distribuirlas para realizar un tratamiento exitoso dentro de la mujer embarazada. Existen unos puntos claves, existen unos puntos que son vitales, que podríamos decir que serían las zonas más analíticas que nunca podemos dejar de chequear o de tratar en la mujer embarazada. Y yendo de abajo, desde el caudal hacia el craneal, en un principio tendríamos todos los pies. Tendríamos que empezar por los pies. Los pies en una mujer embarazada pensemos que son sus puntos de apoyo. Entonces, los pies es muy importante. Hay muchas mujeres que se quejan justamente de dolores en la fascia plantar o dolores en los gemelos conforme avanza su edad gestacional. Y eso es producido por un mal apoyo del trípode plantar. Es por eso que el pie en la mujer embarazada es súper importante. Aparte de todo ese enlentecimiento de retorno venoso que va a hinchar esos pies y como consecuencia puede producir molestias. Otro punto muy importante es la membrana tibioperonea estragalina. La membrana tibioperonea estragalina es súper importante tenerla en cuenta y trabajarla, porque es el sistema de amortiguación entre el fémur y el pie.
Como consecuencia, si queremos que el pie tenga una buena capacidad de recepción de apoyo plantar, tendremos que liberar la membrana tibioperonea astragalina. Si vamos subiendo, otro punto importante a tratar, indispensable, van a ser las coxofemorales. Pensemos que las coxofemorales, y sobre todo el mundo de los obturadores, los músculos obturadores, el obturador externo y el obturador interno, van a ser vitales liberarlos o chequearlos en el momento del embarazo. ¿Por qué? Porque esa coxofemoral con los obturadores es justamente el punto de pivote de la pelvis. Si nosotros tenemos una pelvis, y aquí tenemos la coxofemoral, la pelvis pivota sobre esa coxofemoral. Y este movimiento de retroversión y de anteversión de la pelvis es indispensable para que el bebé luego encaje bien en el momento de la adaptación de la cabeza del bebé. ¿Eso qué quiere decir? Que una cadera bloqueada puede hacer que un bebé no se encaje bien. O una cadera, una coxofemoral, cuando digo cadera me refiero a coxofemoral, una coxofemoral que está bloqueada puede hacer que esa mujer sea candidata a lo mejor a una cesárea. O una coxofemoral bloqueada puede hacer que ese bebé no haga un buen descenso en el momento del periparto y luego intenten pasar a una zona de cesárea. Entonces, ojo, porque las coxofemorales son indispensables. Y no olvidemos que los obturadores van a tener una relación directa miofascial con el elevador del ano y la zona del rafeanococcígeo. Y como consecuencia, toda esa zona tiene que estar libre, sobre todo en el último trimestre del embarazo, como hemos dicho antes, lo más cercano al periparto. Otra zona importante, dejando lo que sería la coxofemoral, es la pelvis. La pelvis, evidentemente, es todo lo que es la pelvis ósea, es la casa de ese útero, es la casa de ese bebé. Durante 9 meses va a ser el apoyo del útero, que luego va a tener que convertirse en salida en el momento del parto. Entonces, la pelvis estructural tenemos siempre que liberarla a nivel de los ligamentos ilioinguinales, a nivel de los ligamentos sacroespinosos, sacrotuberosos, la articulación sacrococcigia, el rafeanococcigio, el pubis. Todo eso a nivel estructural, pero no olvidemos que la pelvis también es una pelvis miofascial y una pelvis visceral. Entonces siempre tenemos que tener en cuenta todas esas cajas o esos conceptos. Si subimos más a craneal de la pelvis, nos vamos a encontrar el core. Evidentemente que el core es otro de los puntos indispensables para la buena expansión uterina. Y recordemos que el core, si hablamos de core como cilindro abdominopélvico lumbar, tenemos los oblicuos externos, el oblicuo interno, el transverso, los rectos, pero no olvidemos nunca la fascia toracolumbar. Y recordemos que la fascia toracolumbar, ¿quién la compone? El psoas, el transverso y las masas paravertebrales. Y si esos 3 músculos, psoas, transverso y masas paravertebrales, lo que es como los 3 paquetes miofasciales de la fascia toracolumbar, no están en equilibrio, van a poner en compromiso a los que están por delante, a lo que es oblicuo externo, oblicuo interno y transverso. ¿Eso qué quiere decir? Una mala o una falta de elasticidad en la fascia toracolumbar puede producir una falta de expansión visceral anterior. ¿Sí? Entonces tendremos que saber cómo jugar con unos y con otros para equilibrar y liberar el movimiento de esa pelvis. Posteriormente, si vamos ascendiendo, iríamos a todo lo que sería el diafragma torácico inferior. El diafragma torácico inferior es indispensable. ¿Para qué? Evidentemente para la respiración, para la vida. Es un diafragma, igual que el diafragma pélvico. Va a ser indispensable también en el embarazo, sobre todo para mejorar lo que es el pujo durante el expulsivo. Entonces, una mujer que va a parir, una mujer que está de 8 o de 9 meses, no podemos permitir que llegue a un parto con un diafragma torácico inferior y superior bloqueados, porque eso va a limitar sus contracciones y a veces la eficacia de esas contracciones. Porque justamente el diafragma es el que hace descender, conjuntamente con la peristalsis uterina, es el que va a hacer descender a ese bebé. Y otro punto súper importante de ese diafragma torácico inferior es el pasaje por detrás, por los pilares del diafragma, del sistema de las venas lumbares ascendentes. Recuerden el sistema ácigos, hemiácigos, las venas lumbares ascendentes. Por esa zona va a pasar todo el retorno venoso de la pelvis menor. ¿Eso qué quiere decir? Que justamente liberar un diafragma torácico inferior va a mejorar
todo lo que es el sistema congestivo de la pelvis menor. Es por eso que no nos podemos solo quedar con una orientación terapéutica, sino tenemos que tener toda una serie de sucesiones y de capacidades para trabajar las máximas cajas posibles: la caja estructural, la caja visceral, la caja miofascial, la caja neuroendocrina, neurológica, vegetativa, etcétera, etcétera, etcétera. Posteriormente, la caja torácica. La caja torácica no deja de ser una bomba, y esa bomba es la que contiene ese sistema ácigos, hemiácigos, la vena torácica interna, la toracoepigástrica, todo ese sistema de retorno venoso procedente del abdomen y de la pelvis. Posteriormente, el desfiladero torácico. El desfiladero torácico también es una zona que en la mujer embarazada, sobre todo en el último momento de su embarazo, va a tener tendencia a esa congestión. Y recuerden que todo esto, el sistema del desfiladero torácico, va a estar ligado a la cara anterior del cuello e incluso al macizo orofacial. Y pensemos una cosa, tal y como dice Ina May Gaskin: boca abierta, vagina abierta. ¿Eso qué quiere decir? Que si tenemos todo lo que es el sistema estomatognático, la cara anterior del cuello y el desfiladero torácico anterior en posición de cierre, esta posición no es óptima para que haya una buena dilatación del suelo pélvico inferior. ¿Eso qué quiere decir? Que toda esta zona de aquí, boca, cara anterior del cuello y desfiladero torácico, tiene una relación directa con lo que sería el periné. Un poco como les comentaba, boca abierta, vagina abierta. Eso quiere decir, una mujer embarazada, tenemos, sobre todo en el último trimestre gestacional, tenemos que mirar cómo está su boca, tenemos que mirar cómo está su posición cérvico-cefálica, y tenemos que liberar todo lo que sería el desfiladero torácico para mejorar todo lo que es ese parto. Entonces, hemos hecho como una especie de screening de craneal a caudal, de caudal a craneal, que sean los puntos más importantes que tenemos que chequear y trabajar. Bueno, con este así síntesis un poco veloz y un poco intentando mejorar toda la vida de la mujer embarazada, dividiríamos esta masterclass. Entonces, no sé si ahora tienen alguna pregunta, o quizás lo que podemos hacer es dejar las preguntas para el final, si quieren. Y entonces, pues ahora pasaríamos al siguiente tema, que es justamente la antítesis de esto. Hasta ahora hemos hablado de la mujer embarazada, de todo lo que podemos ayudarnos, un poco 4 cositas básicas de lo que podemos ayudar a una mujer embarazada. Y ahora vamos a ir a esta parte quizás más novedosa, que, si les tengo que ser sincero, pues a mí me gusta. Cada vez me gusta más por el hecho de la novedad. Por el hecho de la novedad, por el hecho de que no hay gente que hable del periné masculino, cosa que a mí pues me está dando como mucha fuerza de intentar, sobre todo, divulgar a la sociedad de que igual que existe un periné femenino, igual que existe unas mujeres que se orinan, unas mujeres que tienen incontinencia fecal, unas mujeres que tienen ese dolor pélvico crónico, el hombre también tenemos esas disfunciones. Entonces yo creo que ya es hora que se hable del suelo pélvico masculino. Y justamente lo que les voy a hacer ahora es una pequeña síntesis también de lo que hacemos en estas formaciones de este suelo pélvico masculino. Piensen que justamente la pelvis, lo que primero que tenemos que tener claro es cómo es la forma. Incluso hay estudios científicos con controles electromiográficos de que hacen grandes diferencias, tanto estáticas como dinámicas, de la pelvis masculina y de la pelvis femenina. Evidentemente que la pelvis en forma masculina no es igual que la femenina, y evidentemente que los genitales pues no son iguales. Como consecuencia, ahí tenemos que tener diferencias importantes que luego a la hora del tratamiento vamos a tener que tenerlas en cuenta. Piensen que justamente cuando trabajamos al periné masculino, hasta cierto punto todo el mundo piensa que el hombre, la mayoría de disfunción que tiene es la próstata. Parece que si la mujer tiene cistoceles, histeroceles, el hombre es prostático por naturaleza. En parte eso es cierto, ¿vale? Todo el mundo pues comentamos que si el hombre viviera 100 años,
o más de 100 años, todo hombre tendría cáncer benigno o maligno de próstata, o incluso la mayoría moriríamos de cáncer de próstata. Pero aunque últimamente está habiendo un gran número de pacientes con cáncer de próstata y hay mucho paciente en clínica con intervenido de prostatectomía radical, sí que es verdad que existe un gran palmarés de patologías que a veces ni se las conoce, o el paciente viene incluso pues, rebotado porque no sabe dónde acudir. Entonces, no tenemos que pensar que el mundo del suelo pélvico solo es la próstata. Hoy día se está recogiendo bastante paciente, o se está dando un gran punto de divulgación en el mundo del suelo pélvico masculino gracias al deporte. Por ejemplo, bueno, aquí en España pues, hay grandes números de practicantes de CrossFit, hay ahora pues, mucho hombre o mucha mujer que practica pues, el ciclismo, deportes de impacto directo o indirecto. Entonces, justamente, estamos intentando dar mucha divulgación en estos tipos de deportes y las lesiones que puede producir dentro del suelo pélvico masculino. Por otra parte, en el suelo pélvico masculino tenemos también otro factor agravante, que es justamente el sedentarismo prolongado. Y esto, a nivel muy empírico, yo lo he podido ver justamente durante la época del COVID. Posterior al COVID, fue una época en la cual tuvimos en la clínica nuestra muchos pacientes con cistitis, hombres con infecciones de orina, hombres con uretritis, cosa que yo nunca había habido. Parecían que las cistitis o las uretritis o las infecciones de orina era algo más típico del mundo femenino. Pues justamente no. Ahora hay mucho hombre con cistitis intersticial, con molestias y disfunciones urinarias, con vejigas hiperactivas. Y esto justamente yo creo que ha sido debido a estas pelvis congestivas, como hablábamos antes con el embarazo. Cada vez hay más teletrabajo, cada vez el hombre es más sedentario, cada vez hay más deporte incluso de impacto. O sea, el ciclismo, por ejemplo. Entonces, pueden ser factores que pueden detonar disfunciones en el suelo pélvico masculino. Entonces, no olvidemos nunca, por ejemplo, si nos vienen pacientes masculinos pues con molestias, ¿vale? Ya no solo con mundos prostáticos, sino con molestias a lo mejor en un coxis, a lo mejor que te dicen, no, es que cuando voy a orinar me molesta la uretra, o tengo un ardor en la uretra, o voy a orinar y no orino lo suficiente, pero me han hecho un PSA, me han hecho una ecografía, tengo la próstata perfecta, pero tengo alteraciones miccionales. Ojo, no olvidemos que esto puede suceder y puede ser producido a veces por alteraciones de esta pelvis masculina. Entonces, tenemos que sintetizar sobre todo eso, que no solo es prostatitis, no solo es cáncer de próstata, no solo es prostatismos. Cuando tenemos pacientes prostáticos, una cosa también que tenemos que tener importante es que podemos tener pacientes con prostatitis y pueden haber prostatitis bacterianas o prostatitis abacterianas. Lo que sí que es importante es que las prostatitis, a veces más las abacterianas, son las que dan pie o las que inducen a que ese hombre luego tenga lo que está catalogado como dolor pélvico, que hay gente que le añade dolor pélvico crónico. A mí no me gusta la palabra de cronicidad porque ya al paciente le asusta. Pero ojo con estos hombres que tienen prostatitis, vamos a decir bacterianas o abacterianas, de repetición. Ojo con estos pacientes porque son candidatos a tener dolor pélvico. Y el dolor pélvico no es solo femenino. Hay muchos pacientes con dolor pélvico y son hombres. O a veces ese dolor pélvico se le añade las alteraciones o las molestias en la orina. Entonces, tenemos este tipo de alteración dentro de la próstata y luego cuando hablamos ya de alteraciones más como un cáncer de próstata o una neoplasia prostática, tenemos que pensar siempre que un paciente con cáncer de próstata intervenido, con una prostatectomía radical, las dos principales secuelas que pueden quedar, y que eso el paciente ya tendría que saberlo antes de que sea intervenido quirúrgicamente, es la incontinencia urinaria y la disfunción eréctil, aparte del dolor.
el dolor o la alteración miccional también puede aparecer. Pero la incontinencia urinaria y la disfunción eréctil siempre es un pack, es un souvenir, que digo yo, que el paciente normalmente se lleva en diferente grado después de una cirugía. Hay pacientes que tienen mucha incontinencia y poca disfunción eréctil, hay gente que tiene poca incontinencia y más disfunción, o sea, el grado es variable, porque todo esto va a depender de la técnica quirúrgica elegida por el cirujano. Entonces, ese va a ser un poco nuestra piedra de batalla o nuestro caballo de batalla después de una cirugía de próstata. La incontinencia urinaria y la disfunción eréctil. Yo normalmente siempre digo a los pacientes que con la osteopatía la incontinencia urinaria se resuelve muy, muy, muy bien. La disfunción eréctil ya es algo que a veces necesita más de ayuda química o va a depender mucho de la técnica quirúrgica. Por otra parte, hemos hablado primero de este mundo así, que es lo más común, la próstata. Piensen también que hay toda una serie de patologías en el hombre que también son muy presentes, como por ejemplo patologías como las alteraciones de la vejiga. Podemos encontrarnos vejigas hiperactivas en el hombre. Hay hombres que también tienen una frecuencia, una urgencia, una nicturia, una incontinencia en su orina. Entonces podemos encontrarnos vejigas hiperactivas, podemos encontrarnos vejigas dolorosas, hombres que les molesta o les queda un dolor residual después de orinar. Nos podemos encontrar también toda una serie de patologías dentro del pene, a nivel del pene. Podemos encontrar pacientes con la enfermedad de Peyronie. La enfermedad de Peyronie es una retracción de la capa albugínea. El pene está compuesto, como ven aquí, el pene está compuesto por 3 cilindros. Hay una parte que se ve del pene y una parte que no se ve del pene. Entonces, la enfermedad de Peyronie lo que hace es que aquí, en estos cuerpos cavernosos, se produce como una retracción, una hipercolagenosis, que hace que ese pene, cuando está en flacidez, sea normal, pero cuando está en erección se curve a la derecha, se curve a la izquierda o se curve hacia craneal. Entonces, esa enfermedad de Peyronie también se puede tratar o incluso a veces, si es un estado muy avanzado, se tiene que hacer una técnica quirúrgica, pero después de la técnica quirúrgica también te necesitará de trabajo osteopático. O a veces en el pene también puede aparecer priapismos. Priapismos son erecciones a una máxima potencia y en un máximo tiempo que incluso pueden presentar como secuelas la necrosis del pene o necrosis de partes del cuerpo cavernoso del pene. Como consecuencia luego pueden producir dolor o disfunciones. Entonces el priapismo también es una alteración. A veces se pueden producir estenosis uretrales. El otro día visité a un paciente pues que justamente iba en bicicleta y tuvo un accidente y el sillín de la bicicleta le dio un impacto directamente sobre el pene y que produjo todo un gran hematoma en los cuerpos cavernosos del pene. ¿Y eso qué producía? Pues lo que estaba produciendo justamente es que cada vez que ese paciente iba a orinar, no podía orinar. Porque era, claro, si aquí yo tengo un gran hematoma, es como si lo que hago es como si cierro la uretra y cada vez que orino, el chorro urinario disminuye y tengo un gran dolor porque se hace un globus vesical. Entonces, ¿qué pasa? Ahí lo que tenemos que hacer es un trabajo de los cuerpos cavernosos, hacer un trabajo de diseminar todo ese hematoma y trabajar todo lo que sería la uretra membranosa, que evidentemente eso se va a tener que hacer por vía rectal, para liberar todo ese meato urinario. Por otra parte, también tenemos disfunciones que pueden ser de los testículos. Tenemos desde varicoceles, el varicocele tiene una gran influencia con el lazo vascular, que decíamos lo mismo en las embarazadas. Podemos tener criptorquidias, que es justamente la alteración del descenso del testículo del niño. Entonces, hay niños que no les desciende bien el testículo y va a producir un mal descenso que a veces tiene que ser quirúrgico. Pero incluso niños que tienen una criptorquidia, podemos ayudarlos a nivel osteopático para ayudar a ese descenso y que no sean intervenidos quirúrgicamente. Y piensen una cosa muy básica y además es para mí es como mágica, ¿no? Porque la bolsa testicular, ¿de qué está compuesta? La bolsa testicular está compuesta de fibras musculares del core, del oblicuo externo, del oblicuo interno y del transverso. Eso quiere decir que la bolsa testicular también es abdomen. Si yo quiero ayudar a que esos testículos desciendan, ¿qué tendré que liberar? El core. ¿Y qué tendré que liberar? La fascia toracolumbar. Entonces,
todo problema de testículo siempre tendremos que ir a trabajar y liberar a nivel miofascial, a nivel neurológico o a nivel de lo que sea, todo lo que es core y su unión con la fascia toracolumbar. Esa es la relación osteopática, ese es el lazo osteopático de que muchas veces cuando nos vienen problemas de un dolor testicular, un dolor después de una vasectomía, una criptorquidia, un tumor testicular intervenido, un varicocele, una epididimitis, una infección del epidídimo del testículo, que dejan esos dolores residuales, ¿dónde duele? Normalmente al paciente que tiene un dolor testicular normalmente duele en la zona ilioinguinal. Es lo mismo que he explicado antes con las embarazadas de la zona ilioinguinal. No olvidemos que es de eso, la salida de esos nervios ilioinguinales, iliohipogástricos, genitofemorales, etc. Entonces, como consecuencia, tenemos que tener esa relación de los genitales externos. Por otra parte, también tendríamos que tener todo lo que es la relación de las vías urinarias altas. No podemos olvidar los riñones, no podemos olvidar los cólicos nefríticos, no podemos olvidar a veces incluso las litiasis en la vejiga o en la uretra. Es también importante todo lo que son las disfunciones sexuales, todo lo que son las disfunciones sexuales en el hombre. Cada vez más nos estamos encontrando casos de eyaculación precoz, todo lo que sean disfunciones sexuales, pero sobre todo eyaculación precoz en personas jóvenes. Y piensen que eso también es una cosa que a veces cuesta, de que el hombre llegue a una consulta de osteopatía y diga, pero bueno, yo tengo una eyaculación precoz, ¿tú me puedes ayudar? Entonces, pues sí, yo te puedo ayudar. ¿Por qué? Cuando se lo explicas al paciente con sencillez y con fisiología, el paciente lo entiende. ¿Por qué? Porque justamente la eyaculación, ¿quién la regula? 3 lazos. El lazo vascular, el lazo neuroendocrino y el lazo del sistema nervioso neurovegetativo. Entonces, para que haya una buena erección y una buena eyaculación, tiene que haber sangre, tiene que haber hormonas y tiene que haber la regulación del sistema nervioso neurovegetativo. A nivel osteopático, tenemos herramientas para trabajar todas esas cosas. Tenemos herramientas para trabajar vasos, tenemos herramientas para regular las hormonas y tenemos herramientas para trabajar el sistema nervioso neurovegetativo. Una eyaculación precoz normalmente es un paciente que está dominado por el sistema nervioso simpático. ¿Por qué? Porque sabemos que lo que es la erección es parasimpática y la eyaculación es simpática. ¿Eso qué quiere decir? Que yo puedo tener una disfunción eréctil. ¿Por qué? Porque tengo un nivel simpático muy alto. Y eso es muy típico. ¿Cuántos pacientes te vienen con un nivel de estrés o te dicen, he tenido una disfunción eréctil temporal cuando más estresado estaba? He tenido mucho estrés en el trabajo o he tenido un estrés o estoy impregnado en cortisol y eso me produce que tenga una disfunción eréctil. ¿Por qué? Porque el cortisol no es amigo del sistema parasimpático. El cortisol lo que va a producir es inhibir el sistema parasimpático. Y recuerden, erección es sistema parasimpático y eyaculación es sistema nervioso simpático. ¿Qué ocurre entonces cuando una persona está muy estresada, está bañada en cortisol, sus glándulas suprarrenales están a tope, están a 100%? ¿Qué ocurre? Que van a hacer que la eyaculación sea precoz, sea adelante. Es por eso que tienen una eyaculación precoz, porque están dominados por el sistema nervioso simpático. ¿Qué tendremos que hacer a nivel osteopático? Tenemos herramientas con nuestras manos para bajar los niveles del simpático. Podemos estimular el sistema del nervio vago. Si yo estimulo el nervio vago, si yo trabajo a nivel craneal, si yo inhibo toda la cara anterior del cuello, si yo libero el diafragma, si yo trabajo la zona mediastínica, estoy estimulando el vago. Si estimulo el vago, estimulo el parasimpático y entonces el simpático se equilibra. Entonces, es por eso, cuando a esto al paciente se lo explicas, la verdad es que entonces empieza a comprender cosas y dice, ahora lo entiendo, porque cuando estoy más nervioso tengo más gatillazos, o tengo más disfunciones eréctiles, o por qué me ocurre esto de que tengo una eyaculación precoz cuando tengo miedo a afrontarme con una pareja porque no la conozco. Toda esa parte emoción con neuroendocrinología. Pero para eso, lo bueno es que la osteopatía tiene herramientas. Para eso tiene herramientas. Y justamente el paciente se queda muchas veces maravillado porque ve que con 4 cositas que podemos modular y con 4 concienciación
de esa situación el paciente mejora. Eso también ocurre con otra disfunción masculina muy típica, que también podemos ayudar, que son las migrañas poscoitales. El paciente, hay veces que no te lo dice, pero si tú rascas un poco, hay pacientes que te pueden decir, te vienen con migrañas, y es que tengo mucha migraña, tengo mucha cefalea. Una de las preguntas que tendríamos que hacer los osteópatas en nuestra historia clínica masculina es, ¿esta migraña te aumenta o alguna vez te ha aumentado después de una eyaculación? Y entonces es cuando el paciente te dice, anda, pues ahora que lo dices, sí, muchas veces me ha pasado que he tenido una relación sexual y después de la eyaculación he tenido un dolor de cabeza brutal. Eso justamente es lo que se llama una migraña poscoital. Pero es que esta migraña poscoital justamente está relacionada con todo el sistema miofascial del suelo pélvico. Pero no olvidemos que este suelo pélvico, que tiene unión con el ráfeo coccicio, va a tener una relación con las membranas de tensión recíproca. Y estas membranas de tensión recíproca, ¿dónde se anclan? En los músculos suboccipitales, en todo lo que sería el puente miodural del cráneo. Entonces, como consecuencia, si yo tengo mucha tensión en la zona de ese puente miodural, en esa musculatura suboccipital, puede estar luego relacionado a nivel del suelo pélvico. ¿Por qué? Porque el hombre, cuando tiene una eyaculación, necesita de una gran tensión, de una gran contracción de la musculatura isquiocavernosa bulboesponjosa del pene. Porque justamente este pene, la parte no vista del pene, está envuelta de los músculos isquiocavernosos y bulboesponjosos. Y de ahí esa relación que podemos hacer desde la parte más craneal a la parte más caudal. ¿Eso qué quiere decir? Simplificándolo de forma muy rápida. ¿Puede tener un hombre una migraña poscoital después de una eyaculación y puede ser el origen una mala posición cérvico-cefálica o una alteración del atlas axis o una alteración de la boca o un bruxismo? Pues sí, tiene esa relación. Entonces, eso es lo mágico, eso es lo bonito de la osteopatía, eso es lo mágico de, como habla siempre mi amigo, al cual saludo, a Juan, de esa tensegridad miofascial, ¿no? De ese campo tenségrico que hace que la osteopatía pues, tenga esa magia de que estás tocando en un punto y llega la tensión al otro extremo, ¿no? Entonces, es simplemente, yo creo que en estos casos no inventamos nada. La osteopatía yo creo que ya está inventada, porque la osteopatía es anatomía, la osteopatía es fisiología. Entonces, como consecuencia, yo creo que los osteópatas en sí no inventamos nada. Simplemente tenemos que saber cómo está funcionando ese cuerpo, tenemos que saber la anatomía, pensar, sobre todo pensar, y en el momento de pensar ya sabrán las técnicas. Yo siempre digo, no hay técnicas osteopáticas, hay solo anatomía. Y si entendemos la anatomía y la fisiología, la osteopatía es muy, muy sencilla. Entonces, bueno, nos quedan como 5 minutos, podríamos estar ahí hablando un poquito más. No sé si tienen alguna pregunta más. La idea esta del mundo masculino ha sido un pequeño ápice, pero es un gran mundo a descubrir, al cual invito. Además, tuve la suerte de tener a un paciente argentino de Buenos Aires, ahora hace poquito, aquí en Blanes, y justamente, bueno, ahora si tenemos la suerte de que vaya a Argentina, lo veré. Pues bueno, la verdad es que para mí fue un honor, y además era un paciente pues, de suelo pélvico masculino, justamente, que vino a tratarse aquí. Y cada vez más. Entonces, lo que hago es invitar a los profesionales de la salud, a los profesionales, a fisioterapeutas, a kinesiólogos, a osteópatas, que empiecen sobre todo a formarse sobre el mundo del suelo pélvico, porque hay un gran potencial a descubrir y un gran mundo a ver. O sea que les invito a que empiecen a formarse sobre este maravilloso tema. Entonces, bueno, no sé si tienen alguna pregunta o no. Igualmente, para mí va a ser un honor si podemos hacer el curso en Argentina. Aparte de para ver a todos mis amigos, que tengo muchas ganas, sobre todo por la idea de divulgar, la idea de dar a conocer, pues bueno, el pequeño granito de arena que podamos dar a los compañeros y compartir con los compañeros para que este mundo de la ginecología, la obstetricia y ahora como novedad el suelo pélvico masculino se vaya divulgando y vaya creando nuevos adeptos
y que el paciente, sobre todo por el bien del paciente, que tenga recursos para mejorar su salud. O sea que, no sé, si no tienen alguna pregunta, pues la verdad es que para mí es un honor. Vuelvo a dar las gracias a Eova, a Juan, a Marcela, que son los dos que conozco, y la verdad es que fue un maravilloso regalo de vida conocerlos, y gracias a ese regalo, pues ahora estamos haciendo este directo y nos seguiremos viendo en otros proyectos juntos. No sé si tienen alguna pregunta y si no, pues bueno, pues lo dejaremos aquí y sobre todo, pues nada, dar muchas gracias y encantados de haberles podido aclarar nuevas dudas y cositas. No sé, Gustavo, si pasamos algunas preguntas, si no, pues nada, lo dejaríamos aquí. Bueno, excelente, muchas gracias, David. Gracias, Yo lo Gustavo. dejaría acá si, digamos, queda bien grabado en 60 minutos exactos el vivo y, bueno, cualquier cosa que puedan hacer preguntas también en privado, acá por el Exacto. canal en Sí, si tienen Instagram alguna o duda, a pues ti. pueden escribirme por Instagram, también pueden hacerlo por Fisioblanes o por David Sánchez Rienda, pueden hacerlo, que yo pues muy gustosamente les contestaré. Si tienen alguna duda, pues yo estoy aquí para ayudarles con mucho gusto. Excelente, David, muchísimas gracias, un abrazo y gracias Gracias a nuevamente. vosotros, un beso y os envío un poco de sol de aquí, de calor, que está haciendo mucha. Adiós. Venga, hasta luego. Gracias.